Martin Luther King Jr. fue el líder más visible del movimiento de derechos civiles. Era pastor bautista y licenciado y doctor en teología. Pero un dato que no suele ser mencionado es que antes de eso estudió sociología en la Universidad Comunitaria Morehouse. Martin Luther King creía en las medidas de acción directa, las cuales consisten en que las personas interesadas en una situación concreta se organicen para obtener respuestas puntuales como la creación de condiciones más favorables. Esta medida es usada principalmente por el sindicalismo, así como el movimiento estudiantil, los movimientos de resistencia civil, entre otros. King creía que sin acción directa los derechos civiles no se conseguirían nunca. Asimismo, él creía que la desobediencia civil estaba justificada frente a una ley injusta y que cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. No obstante, King se oponía a la violencia ejercida por simpatizantes del pensamiento del poder negro. Por una parte porque consideraba que los motines son opuestos a su doctrina de no violencia y, por otra parte, porque consideraba que ese medio es ineficaz. Para él, los medios utilizados deben ser tan puros como el fin que se persigue. En otras palabras, el fin no justifica los medios. Martin Luther King también era crítico con la forma de vida estadounidense, también conocida como American Way of Life, que es una expresión para manifestar el estilo de vida identificado con los principios planteados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, los cuales consistían en vida, libertad y búsqueda de la felicidad. King consideraba que este principio tendía al consumismo y al materialismo, lo que podría desviar al humano de la causa del bien y de la espiritualidad. Otro tema al que King criticó fue la rapidez del progreso científico, el cual en su opinión había sobrepasado a la rapidez del desarrollo de la ética y la moral. Esto no quiere decir que se haya opuesto al desarrollo de la ciencia, sino que él creía que la ciencia y la religión deben complementarse, ocupándose la ciencia de los hechos y la religión de los valores. King fue partidario de la compensación histórica, es decir, creía que no es suficiente con que los afrodescendientes sean considerados iguales a los blancos, ya que esto por sí solo no suprimiría la diferencia de renta entre ambos. Él sugirió un programa de compensación gubernamental de $50,000 millones durante 10 años para grupos marginados. Según él, los beneficios superarían al gasto, ya que llevaría a que disminuya ampliamente la deserción escolar, los rompimientos familiares, los índices de criminalidad, los desmanes, entre otros problemas sociales. Él aclaró que esta medida no debería ser dirigida únicamente a los afrodescendientes, sino que debería beneficiar a los marginados de todas las razas. Políticamente, Martin Luther King apoyaba las ideas del socialismo democrático. No obstante, era reacio a hablar sobre el tema debido al anticomunismo preponderante en Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. King creía que el capitalismo no podía proveer a los estadounidenses y especialmente a los afroestadounidenses de sus necesidades. Él dijo que las maldades del capitalismo son tan reales como las maldades del militarismo y las maldades del racismo. King también criticó a la cultura estadounidense. Él expresó que, cuando las máquinas y computadoras, los fines de lucro y derechos de propiedad son considerados más importantes que la gente, los trillizos gigantes del racismo, el materialismo y el militarismo son incapaces de ser conquistados. Asimismo, frecuentemente parafraseó la frase que dice que en Estados Unidos existía socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres. King consideraba que debe haber una mejor distribución de la riqueza y que quizás Estados Unidos debería encaminarse hacia el socialismo democrático, además de que el capitalismo había sobrevivido a su utilidad y falló para satisfacer las necesidades de las masas. A pesar de que él rechazaba el capitalismo tradicional, también rechazaba el comunismo, porque consideraba que tiene una interpretación materialista de la historia que niega la religión, que tiene relativismo ético y totalitarismo político. En un discurso ante la Asociación Estadounidense de Psicología, King dijo que los negros quieren que el científico social se dirija a la comunidad blanca y diga las cosas como son. El Estados Unidos blanco tiene una terrible falta de conocimiento sobre la realidad de la vida de los negros. La década de 1955 a 1965
con sus elementos constructivos, los engañó. Todos, activistas y científicos sociales, subestimaron la cantidad de violencia y rabia que los negros estaban reprimiendo y la cantidad de intolerancia que la mayoría blanca estaba disfrazando. Como se puede apreciar, Martin Luther King Jr. tenía un pensamiento cercano a la teoría del conflicto. No obstante, sus planteamientos eran diferentes a los de la teoría marxista, ya que rechazaba a la concepción materialista de la historia. Su pensamiento político era cercano al socialismo cristiano y al socialismo utópico, aunque algunas de sus propuestas podrían considerarse más acorde a la socialdemocracia. Asimismo, se puede apreciar que él rechazaba al darwinismo social, ya que él estaba a favor de las políticas de acción afirmativa encaminadas a disminuir las brechas entre las personas marginadas y las personas más favorecidas.